3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Un cálido abrazo en la distancia para todas y todos en este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Ellos son Tercer Cielo, interpretando Creeré. Yo soy Nelson Julián Villamizar y traigo para ustedes este mensaje a solicitud de nuestro invitado. Se trata de el representante distrital de las personas con discapacidad en el Consejo Territorial de Planeación Distrital y representante de las personas con discapacidad física en el Consejo Distrital, Comité Técnico o lo que equivale al Sistema Distrital de Discapacidad. Y con él vamos a hacer un abordaje holístico, si se quiere, desde lo territorial, porque también es representante del Consejo o el Comité Técnico Distrital, es secretario técnico o asistente técnico a el Consejo Local de Discapacidad en Engativá, lo que le permite tener una visión local, distrital y desde la planeación del Consejo Territorial tener una serie de respuestas para nuestra audiencia en el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. El invitado del día. Como lo referimos en la intro, hoy tenemos la presencia de Darío Díaz Meléndez, que se ha caracterizado por su compromiso con nuestra comunidad y tiene la posibilidad de compartirnos esa mirada desde lo territorial y lo distrital, tanto en su condición de representante del Sistema Distrital de Discapacidad como de representante en el Consejo Territorial de Planeación Distrital. Muy buenos días, Darío. Hola, Nelson Julián, muy buenos días. Gracias por la invitación. Qué placer nuevamente estar contigo en Acción Ciudadana. Muy complacido con la posibilidad de interactuar, de oír de tu voz las novedades, los avances en todo el contexto, tanto de la política pública distrital de discapacidad, como de los aspectos cruciales que enriquecen la participación ciudadana y de lo que puedes comentarnos en la medida en que tu condición de representante nos da luces, nos da orientación sobre los últimos acontecimientos, y eso es lo que pretendemos en el día de hoy. En los anteriores programas hemos invitado al concejal Juan Javier Baena, quien está coordinando la subcomisión de vigilancia y control a la reformulación de la política pública de discapacidad, que dicho sea de paso, también otra de nuestras invitadas, la de la semana anterior, que fue Alejandra Salamanca, nos ha confirmado que el segundo encuentro de esta subcomisión con la comunidad será el próximo jueves 16 de marzo a partir de las 3:30 de la tarde en el Salón Comuneros del Consejo de Bogotá. Entonces, invitadas e invitados, los referentes, los consejeros y consejeras, los representantes de las organizaciones sociales, la ciudadanía de la población
de personas con discapacidad, sus familias cuidadoras y cuidadores, a este segundo encuentro. En ese sentido, Dick Darío, ¿cómo cómo ha avanzado esa reformulación de la política pública desde el Consejo Distrital y Comité Técnico Distrital de Discapacidad? Vale, Nelson Julián, una pregunta bastante compleja. Y digamos que la población ya también es consciente y conoce bastante el compromiso que el concejal Wanda ha tenido en querer como informar la subcomisión desde el Consejo de Bogotá para hacer un efectivo seguimiento, un efectivo control político a todo el proceso de formulación de esta política que ha tenido muchos inconvenientes. Hay una serie de problemáticas que ya me imagino que han sido plasmadas por el concejal y por Alejandra, y una serie de vacíos que ha traído esa reformulación después de tanto tiempo, que en diciembre pues se hizo un intento ya de firmar el decreto de política, y la firma de este decreto pues se vio un poco retenida al final, porque se hicieron pues una serie de comentarios que dejaban muchos vacíos en el proceso de firma, como cuando publicaron, no iba acompañado del Comité Técnico de Soporte, no iba acompañado del Plan de Acción, y si el documento borrador de política dice que son parte integral del decreto y al no publicarlos, pues no se entiende qué es lo que están terminando de construir en la etapa de formulación, y eso pues hizo que se aplazara esa firma del decreto, y ya se ha venido, digamos que, subsanando en ese sentido. Se creó un micrositio desde la Secretaría de Gobierno para que la población pueda acceder a la información, pueda descargar el borrador del decreto, el documento de soporte, el plan de acción, y de esa manera pues ya entender cómo se está consolidando ya la información finalmente, ¿no? Ya están como una etapa final. No nos han dicho cuándo, porque el cronograma no lo conocemos todavía desde el Consejo Distrital de Discapacidad, ya que la Secretaría de Gobierno es quien está liderando la reformulación de la política, y ellos, dentro de su autonomía, pues manejan cierto reserva de información, y hasta el momento no nos han publicado el cronograma. Cómo queda establecido el cronograma, cuándo van a publicar nuevamente el decreto, para que las personas pues, puedan consultar si hay algo de lo cual creen que hay algún error técnico, o algún error tal vez de redacción, o algún error de estructura, pues lo puedan formular, lo puedan comentar. Entonces estamos en esta etapa, Necesito, y vamos, digamos que desde el Consejo de Discapacidad, en compañía del consejero múltiple, del consejero sordociego, de la consejera psicosocial, hemos tenido unos criterios muy claves, importantes, que pues de todas formas generaron como eco, y afortunadamente pues contamos también con el respaldo del concejal Bombayo, quien recibió con bastante preocupación las manifestaciones que habíamos realizado, y pues producto de eso finalmente se pudo desarrollar la conformación de esa subcomisión desde el Consejo de Bogotá. Así estamos de momento en el estado de esta reformulación de la política. Eso ha pasado en el Consejo Estatal de Discapacidad. Desde el Consejo Territorial, la semana pasada tuvimos un diálogo también con el doctor Iván Osejo, de la Dirección de Seguimiento y Formulación de Políticas Públicas, y del equipo formulador de política de la Secretaría de Gobierno, desde el Consejo Territorial, como coordinador de la Comisión de Plan de Desarrollo. Estuvimos dando también como todo lo que será el marco normativo en las etapas de construcción de política, y finalmente pues se intentó hacer un ejercicio ya un poco más técnico y académico, que nos dijeran y nos mostraran cómo se hacía todo el proceso de articulación de la política de discapacidad con las demás políticas sectoriales, las políticas poblacionales. Por ejemplo, o sea, si bien es cierto que dentro del plan de acción de la política de discapacidad se habla de educación, y si se da la garantía para que todas las personas que pidan cupos se les asignen los cupos, no se habla con precisión, ni se establece a través del indicador
cómo va a ser la medición de la deserción escolar. Porque más allá de garantizar el cupo, lo que también se trata es de prevenir la deserción de la población, porque a veces la población no cuenta con los recursos razonables, no tiene los acompañamientos, hay procesos de discriminación en algunos casos, y eso hace que la población deserte el proceso, y también es importante que se establezca cómo se va a medir esa deserción escolar. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta que nos dice tanto el gobierno como planeación es que eso debe conectar entre el proceso de articulación de políticas con la política educativa. Entonces, se intentaba como aterrizar ese ejercicio para mirar, bueno, cómo va a ser ese indicador desde la política educativa que ayude a mitigar, a subsanar o a plantear soluciones dentro de la deserción escolar. Entonces, eso no se pudo realizar, no llevaron tanto la información ya técnica ni preparada metodológicamente cómo se genera esa articulación. Incluso desde el doctor Iván Osorio, que todavía la metodología no estaba establecida en cuanto a la articulación de la política, y eso pues evidentemente deja un vacío en el proceso. Sin embargo, pues quedó un compromiso para el próximo 27 de marzo, a través del Consejo Territorial de Planeación Distrital, desde la Comisión de Plan de Desarrollo, para ya aterrizar el ejercicio de manera ya más académica, más técnica, y que la población entienda cómo se establece ese proceso de articulación, para que lo que no se contemple en la política, que fue bastante argumentado por parte del equipo de formulación, es que lo que no esté ahí pues se atiende desde las demás políticas. Entonces, pues, ahí toma mucha importancia revisar cómo está la articulación y cómo quedaría establecida esa articulación para que desde los indicadores que tengan las políticas planteen las soluciones a la política de discapacidad. Estamos en este ejercicio y creería que eso también va a ser parte importante dentro del proceso ya de criterios, determinaciones y decisiones ya por parte de nosotros los consejeros de discapacidad, y esperando pues que la administración pues considere las observaciones que se llaman en ese sentido, que puede ayudar a enriquecer todo el proceso. Porque si algo no se atiende, por presumiendo que se encuentra en la otra política y que la otra política no lo tenga, pues lo que va a terminar es generando afectación dentro de la aplicación de esa política, dentro de la implementación y ejecución. Es muy importante ese puente vinculante, ese vaso comunicante que hay entre el Sistema Distrital de Discapacidad y el Consejo Territorial de Planeación Distrital. De ahí la labor tan encomiable, tan interesante que vienes adelantando, y ahí nos puedes también orientar respecto a cómo va la presencia de las personas con discapacidad en ese plan de desarrollo en lo que resta del actual gobierno distrital. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Digamos que cuando el plan de desarrollo quedó ya por acuerdo, había mucha expectativa porque, pues, digamos que la discapacidad queda de manera transversal dentro del plan de desarrollo. Y eso, pues, nos dio mucha expectativa, mucho optimismo para que pues, empezaran a aterrizarse los programas, las metas, ya con un diferencial, y que la población se pudiese ver beneficiada dentro de toda la implementación de ese plan de desarrollo. Pero digamos que la realidad es un poquito diferente de la expectativa. Por ejemplo, o sea, dentro del plan de desarrollo está la meta de 200.000 nuevos cupos de empleos, y en esa meta pues se hablaba de que habían personas con discapacidad, que había adulto mayor, había mujeres cabeza de familia, tenía la mirada étnica, LGBT, todos los sectores poblacionales jóvenes vinculados dentro de la meta. Cuando ya se dio el indicador dejó por fuera la población con discapacidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si el indicador no establece que la población con discapacidad hace parte de esa medición, entonces digamos que si no se cumple, no se vincula a una persona, pues no es un cumplimiento porque no está establecido en el indicador.
simplemente quedó reconectado en la mesa. Entonces, a la fecha no conocemos, no sabemos cuántas personas con discapacidad habían sido beneficiadas entre el periodo de esos desinterminados cupos de empleo. Se ha pedido información, pero a la fecha no nos las han entregado. Queremos saber cuántos jóvenes con discapacidad están vinculados en esos cupos de empleo, cuántas mujeres con discapacidad o población LGBT con discapacidad. Sí, pero no tenemos esas cifras a la fecha. Se desconoce cuál ha sido la implementación de esa meta. Y esto también por poner un ejemplo. Entonces, digamos, con las demás políticas y los demás programas también tenemos la misma dificultad. Vamos en un proceso haciendo el seguimiento a los procesos de inclusión laboral, haciendo seguimiento a esas metas de plan de desarrollo, en temas de inclusión laboral, pero no hay unas cifras concretas. Todavía desconocemos cuánto ha resultado, cuál es el resultado de esa meta en cuanto a la atención a las personas con discapacidad. Y no, eso nos ha llenado como un poquito como un sabor, o sea, un malestar. En el Consejo de Política Social que tuvimos en agosto del año pasado, una de las cosas que tuve la oportunidad de plantear a la alcaldesa fue precisamente eso, porque el decreto 2011, lo que tiene que ver con la aplicación del distrito, corte a septiembre del año pasado, tuvimos 972 personas con discapacidad vinculadas laboralmente. 972 personas en relación con una meta que está buscando desarrollo de 200.000 cupos nuevos de empleo. Pues no es nada, ¿sí? No es nada. Entonces, la intención es fue pedir a la alcaldesa que de esa manera, como había tenido en la implementación de esas políticas para tratar de fortalecer los procesos de inclusión laboral, de parar las cargas, en temas de equidad de género, han dado un muy buen resultado. O sea, la balanza a nivel contractual y el distrito está muy equilibrada, tanto para mujeres como para hombres. Entonces, quiero decir que la implementación de esta política ha dado fruto. Se ve el esfuerzo, se ve, digamos que cuando se toma una decisión para que una población pueda recibir la atención necesaria de la administración, y en su implementación dar ese resultado. O sea, la intención es también pedirle que es necesario que las personas con discapacidad sean atendidas de esta misma forma, para que se pueda focalizar que los programas para cerrar esas vueltas de desigualdad realmente se noten, sean perceptibles, que la política ha dado resultados, que las metas se están implementando, estamos llegando a cumplirlas. Pero no dio efectividad. La alcaldesa dijo que en esta administración se han dado más oportunidades para las personas con discapacidad con la administración anterior, haciendo la medición desde el decreto 2011. Porque la administración de Peñalosa, que fue anterior, lo máximo que mostró en cuestión de inclusión laboral por el decreto 2011 fueron 500 personas. Con esta administración de allá, pues 972, casi 1000. Entonces, para ella, pues eso era suficiente. Entonces, pues eso hace parte de un decreto nacional, pero cuando se busca que a través de la política distrital también se fortalezcan y se generan estas acciones afirmativas que sean complementarias para que la población pueda recibir también un mayor porcentaje en ese proceso de implementación, pero no, que es sumamente desatendido. O sea, ahí tenemos un cuello de botella muy fuerte en esos procesos de inclusión laboral, y pues desafortunadamente las otras políticas no es que uno vea tampoco estén atendiendo en una manera proporcional, representativa para la población. Entonces sí se ve un poco de desatención en ese sentido. Por ejemplo, el tema de los bonos también, que el director pidió el año pasado 3 meses donde no se entregaron los bonos, que eso generó una afectación muy fuerte para la población. Es un tema también bastante de desnutrición que debe ser atendido a través de las políticas de alimentación, de hambre cero, todo este tipo de situaciones. Entonces no se ve que haya una solución real. Se le ha pedido tener la administración a través de la secretaria de Integración Social,
para que el bono pueda migrar a transferencia voluntaria, de lo que hace muchos años ha venido recibiendo la población de 180.000 pesos, que evidentemente a través de la inflación eso no es nada, el costo de vida está muy alto y eso pues no alcanza escasamente para una semana, cuando la población pues no tiene fuentes de ingresos, no tiene una fuente estable de trabajo. Pues es importante que evidentemente empiecen a atender para poder de una forma mitigar el impacto en temas de necesidades económicas, en temas de pobreza monetaria, y pues evidentemente que redunda finalmente un tema de alimentación, con generación de desnutrición muy fuerte a través de la población. Hay 3.000 personas con discapacidad, con diagnósticos de desnutrición crónica, y pues todo ese tipo de políticas deben buscar pues, mitigar ese tipo de resultados que no están dando efecto. Sí, que la población pues evidentemente está notando una desatención, que esas brechas de desigualdad no se están cerrando, sino que pues, todo lo contrario. Entonces es importante, ahorita que también se viene una campaña electoral, a través de la incidencia que hacen los líderes, buscar también que esos nuevos candidatos que queremos que entrar a la alcaldía mayor de Bogotá puedan revisar todo este tipo de necesidades que tiene la población y que puedan tener un programa realmente que atienda esas necesidades, que cierre esas brechas de desigualdad que cada vez se tienen más. En esta primera parte del programa, Digdario Díaz Meléndez nos ha planteado una serie de retos, unos vacíos que mediante su juiciosa participación ciudadana sobre su acción ciudadana en compañía de los otros representantes distritales está cubriendo. En la siguiente en el siguiente bloque de nuestro programa tendremos la posibilidad precisamente de escuchar de un directo protagonista de nuestra comunidad cuáles pueden ser esas alternativas de solución para avanzar de pronto a la concurrencia de los recursos o el talento humano y los recursos técnicos y por qué no también financieros desde el orden nacional para ubicarlos acá en el distrito, entendiendo que si son dos administraciones es una sola república, es un solo estado y ahí podemos encontrar alternativas de solución. No se vayan, ya regresamos para continuar en el segundo bloque con nuestro invitado especial, Digdario Díaz Meléndez. Ya regresamos. Acción Ciudadana. Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. www.insi.gov.co/INSI Radio. Transmitiendo desde el estudio central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio. La radio incluyente siempre acompañándolo en donde quiera que vaya. Descargue la app INSI Radio en tiendas Android y iOS. ¿Aburrido? ¿Estresado? ¡No! ¡Estoy harta! ¿Quiere salir de la rutina? Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde. En INSI Radio, la radio que nos une. Vamos a abrir el frasco. ¿Qué se ha dicho alrededor de una taza de café? Vamos a hacer papi. Se han declarado amores. Estoy profundamente enamorado de usted. Se han discutido obras literarias. Muy difícil separar el hombre de su obra. No nos acaba de gustar. Se mencionan las últimas noticias. Y se habla de todo. Sí. La idea es que cada programa sea más interesante que el anterior, porque estamos buscando temas realmente interesantes. Y el de hoy está, mejor dicho, espectacular. Café Cultural. El mundo en una taza.
Los jueves de 11 a 12 del mediodía no se pierda Café Cultural. Vamos por un café antes de la junta. Por INSI Radio. Las mejores facultades de Derecho están en los micrófonos de INSI Radio. La Voz Jurídica. La Voz Jurídica. Derecho familiar, penal, civil, laboral, mercantil, administrativo. La Voz Jurídica. El Instituto Nacional de Ciegos y su programa La Voz Jurídica, en alianza con el Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana, se unen en favor de la mujer colombiana en todos los territorios del país a través del programa radial La Voz Jurídica, que se emite todos los jueves de 9 p.m. a 10 p.m. y con repetición los sábados de 8 a 9 a.m. Acompáñenos en temas de sumo interés y de beneficio personal para sus familias y toda su comunidad. En INSI Radio, La Voz Jurídica, la voz de la gente con discapacidad visual. INSI Radio los invita a divertirse aprendiendo. Contamos las mejores historias en sistema braille. Con ganas de dar un buen banquete, Ernesto, el león, decidió salir de casa. Y las encontramos en Braileando Ando. Braileando Ando, supercalifragilísticoexpialidocious. La franja para toda la familia. Ese es el alfabeto braille, que está conformado por 6 puntos. El secreto del braille. Lunes y martes a las 9 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. Me gusta estudiar en el colegio. Braileando Ando, donde los protagonistas son ellos. Y recuerden, el valor de la amistad es más importante que otra cosa. Braileando Ando. Acción Ciudadana. Continuamos este interesante diálogo con nuestro invitado del día, Digdario Díaz Meléndez, quien nos va a profundizar en unos temas que tienen que ver con esas alternativas de solución, esas búsquedas sociales. Dejaba entrever en el anterior bloque la deficiencia en cuanto a líneas base, en cuanto a la no existencia de una serie de informaciones que se necesitan para una efectiva aplicación tanto de nuestra Constitución en cuanto hace al cumplimiento de los derechos de nuestra comunidad, como ante las posibilidades, y de pronto ese es uno de los vacíos más grandes que hemos encontrado, la no existencia de unos vasos comunicantes entre el contexto de lo nacional y el contexto de lo distrital en cuanto hace a la administración pública. Y entonces continuamos en el diálogo precisamente preguntándole a Digdario cuáles son esas alternativas de solución que se pueden avecinar, entendiendo toda la serie de cambios que se vienen adelantando desde el gobierno nacional y también algunos diálogos que se han sostenido ya entre el presidente de la República y la alcaldesa mayor de Bogotá. ¿Qué opinas al respecto de todas esas reformas que se avecinan, Digdario? Uy, súper un éxito, porque mira que ahorita que nos encontramos en una coyuntura sumamente importante con la reforma que está promoviendo el gobierno nacional, el presidente de la República. La reforma laboral, la reforma pensional, yo creo que desde ahí hay unos puntos muy claves que podrían atender para poder ya dar un poco más de forma para que la política, por lo menos de inclusión laboral, sea un poco más fuerte. Mire que este es un ejemplo que tal vez en el hilo conductor de hoy, necesito, solamente hemos tomado como ejemplo el proceso de inclusión laboral. Ahora, si uno empieza a revisar pues, otros ejes, ya también hay que hacer todo este mismo ejercicio. Entonces, por ejemplo, en la reforma laboral, una de las propuestas que también puede
el mes pasado, a finales de enero, hubo una reunión con el Ministerio del Trabajo para poder recoger insumos ya sectorizados por la población que apunten directamente a la reforma laboral. Y una de esas propuestas es que se puedan crear una figura que sean gestores de inclusión, el título que le puse en un momentico, gestores de inclusión, y que estos gestores de inclusión se creen dentro de las entidades públicas. Es decir, cada entidad pública debería tener al interior de la estructura organizacional de la entidad un cargo que se llama gestor de inclusión. El gestor de inclusión es el que debe propender para que las políticas de inclusión laboral se puedan implementar al interior de la entidad. Ese gestor de inclusión pues, debe ser una persona con discapacidad. Ese gestor de inclusión es el que va a hacer el proceso de implementación del decreto 2011 y es el que también va a terminaría dando esas certificaciones de competencia. Sí, esa es la propuesta inicial, evidentemente que se puede fortalecer. Eso quedó consignado en el Ministerio del Trabajo, apuntando directamente a la reforma laboral. Eso digamos que sería una propuesta importante. Yo sé que tengo claro que el presidente de la República, cuando fue alcalde mayor de acá del Distrito Capital, aterrizó dentro de su política la Directiva 010, que esa Directiva 010 lo que buscaba era pues fomentar, como una acción afirmativa, fomentar los procesos de inclusión laboral que tuvieron muy buen repunte en su momento, ¿no? Entonces, ahorita también sería importante pues, que ese tipo de directivas no quedaran solamente a una escala local, sino que se pudiesen ya llevar a una escala nacional. O bien sea como directiva, o bien sea modificar ese decreto 2011, que esos porcentajes que están ahí establecidos, pues parece que son deficientes porque no están dando resultados de impacto, ¿sí? Los resultados son muy, muy insuficientes en relación con el grupo poblacional, el valor, el número, ¿no? El millón de personas que somos, alrededor de 2.800.000, y eso si calculamos el 80% que sería en capacidad laboral como fuerza de trabajo, pues eso no, en relación con las 272 personas en el Distrito Capital, o haciendo el ejercicio desde lo local, de 458.000, el 80% como fuerza de trabajo, pues tampoco va a dar con la relación que tenemos ahorita de 1.000 personas, es insuficiente. Entonces, tomar el decreto, modificar esos porcentajes para que pues, dé un mayor impacto al momento de su implementación. Crear los gestores de inclusión para que los gestores de inclusión pues sean quienes aterricen la política y puedan hacer todo el proceso para que ellos también, al momento de implementación, tengan en cuenta los ajustes razonables, que no solamente sea para personas con discapacidad física, que es la que más se benefician del proceso, sino que también estén los sordos ciegos, que también estén los psicosociales, que también estén los múltiples, los cognitivos, que los ajustes, pues digamos que le apunten para que toda la discapacidad en sus diferentes formas, en sus clasificaciones, tengan las mismas oportunidades y que puedan generar los procesos al interior de cada entidad. La reforma pensional, o sea, debe también atender, digamos que ya hay personas con discapacidad que están en una edad entrando ya como persona mayor, que pues se dificulta un poco más el proceso. Entonces, ¿cómo atender la reforma pensional a estas personas que ya están en una edad que pues digamos que desafortunadamente el mercado las trata como ya no como fuerza laboral? Es como atender también a través de la reforma pensional las necesidades de estas personas mayores que con discapacidad, pues, que no tuvieron la oportunidad dentro de su juventud de poder tener una pensión. Es como atender también para que ellos puedan acceder al programa que trae el gobierno nacional, el presidente de la República, con el tema del bono pensional, de 500.000 y cosas así. Entonces, ahí hay digamos que una oportunidad importante y clave que debe recoger la reforma, esta reforma laboral nacional. Algo también que quisiera también dejarlo acá expresado es lo siguiente, y
digamos que yo sé que ya muchas personas de la población conocieron a una persecución de la que fui objeto, en el sentido de que como contratista del distrito que he sido por más de 4 años, por primera vez en todo este periodo tuve un proceso como el que me estaban bloqueando el contrato, que no entendía las razones del por qué, y pues que eso lo estuve denunciando en los entes de control. Esto, afortunadamente, pues digamos que por la mediación de los entes de control parece ser que se pudo solucionar. Al final me terminaron habilitando el contrato y nuevamente pude vincularme a la entidad donde estoy trabajando hace más de 4 años, y llevo casi 5 años, mucho antes de que yo fuera consejero distrital de discapacidad, mucho antes de que fuera consejero territorial de convención. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es que esto también debe quedar consignado tal vez en la reforma laboral. ¿Y en qué sentido? Que también fue una de las propuestas que quedó plasmada en esta mesa de trabajo con el Ministerio, y es que las personas con discapacidad, consejeros, bueno, no solamente las personas con discapacidad, los consejeros que hacen parte del sistema distrital de discapacidad o que hagan parte del sistema nacional de discapacidad, deberían tener también la figura que tienen algunas personas dentro del sindicalismo como fuero sindical. Esto, digamos, fue consignada ahí en la mesa con el Ministerio, porque no es justo que una persona con discapacidad que está haciendo un activismo por mejorar las condiciones de vida de la población, por buscar esas garantías de vida digna, que por hacer las reclamaciones que hace, por buscar esa vida digna, sea objeto de persecución laboral. Entonces, eso debería habilitar a los consejeros para que tuvieran un fuero así como lo tienen los sindicalistas, digamos, fuero sindical, que no se vean amenazados y atropellados, que por su accionar se vean obstaculizados, que generen barreras al acceso al trabajo y a la vida digna. Entonces, eso también lo dejamos consignado ahí en esa mesa de trabajo con el Ministerio. Creo que también es una propuesta novedosa en ese sentido. Tal vez algunas personas trabajaron tal vez en ese proceso porque se dan cuenta que cuando un consejero procura moverse, incidir, gestionar, trabajar en pro de la población, buscar esos mecanismos de vida digna y que tenga esa persecución, pues entonces tal vez eso ayudaría a solucionar, porque no se puede ver frenado el trabajo de personas solo porque está buscando mejores condiciones de vida digna para todo el grupo poblacional, no a beneficio personal, no a beneficio propio, sino que estamos buscando, trabajando por la población en su mayoría, o sea, así como, sí, o sea, entonces no habría por qué atentar contra una persona solo porque está haciendo una incidencia, un trabajo en beneficio, porque, bueno, el beneficio propio en relación a que soy también parte de la población, ¿no? Porque si trabajamos por el grueso de la población de manera general, pues al beneficiarse a la población también me beneficio yo en ese sentido. Pero no lo estoy haciendo por un beneficio personal para mi bolsillo ni nada por el estilo. Entonces, eso es lo que hago, lo que quería hacer de fuerte claridad. Creo que es una propuesta novedosa. Ojalá que sea atendida también, porque no puede ser, no es justo, de verdad. No es justo que eso pueda ocurrir en una persona. Lo padecí yo y seguramente muchas personas también lo han padecido, y producto de eso es que a veces las personas que inician terminan frenándose en el proceso porque prefieren más bien cuidar la cuchara antes de verse perjudicados. Entonces, esos serían como unos puntitos en el que creo que ayudarían un poco a ayudar a solucionar esa crisis tal vez en la participación, para que no se vean frenados, y que adicional al poder crear y activar en las entidades los gestores de inclusión, ayudaría también a aterrizar toda la política. Yo creo que si se empiezan a fortalecer los procesos de inclusión laboral, ayuda a cerrar la brecha de desigualdad monetaria, económica, de pobreza, y desde ahí se tiene acceso a otros derechos. Una persona con trabajo puede soñar con comprarse una casa, puede soñar con tener viajes, con disfrutar, con pasear, con tener espacios de recreación, de esparcimiento, de cultura, y poder soñar también con otro tipo de proyectos. Entonces creo que el trabajo y la educación son el cimiento
para que realmente la población pueda empezar a cerrar esas brechas de desigualdad. ¿Has abordado algunos de los costos personales que deben asumir quienes trabajan en una acción ciudadana en defensa de los derechos de las comunidades? Y la violencia no solamente se refleja en disparar un arma o golpear físicamente a un ser humano porque piensa distinto o porque defiende unos intereses de una sociedad que está buscando transformación, sino que también esa violencia se manifiesta en estas persecuciones. Eso es parte del reto. Y otro reto que también has esbozado es el que plantea la Ley de Inclusión Laboral, la 2011. Ya en este año de existencia de esa ley, se llega a la cifra plena que el 3% de la planta pública, tanto en el territorio nacional como en los territorios departamentales, municipales, distritales, debe ser ocupada por personas con discapacidad. Son miles de oportunidades laborales en la medida en que el Estado cumpla con esta norma vigente, reitero, pero también en la medida en que nuestros representantes, so pena de esas persecuciones que esbozabas, también asuman una postura férrea para hacer cumplir esta legislación. Ahora, esto lo queremos llevar a los territorios, a quienes nos están escuchando en cualquier parte del país, y nos ubicamos en un territorio específico, como lo dijimos al principio de la invitación de nuestro programa para el día de hoy, al consejo local o al territorio de una localidad de las 20 que constituyen el distrito capital. ¿Cómo está la situación de la localidad en el Consejo Local de Discapacidad? ¿Cómo es la participación? Y frente a otros temas que tienen que ver con la planeación, en la que también eres experto, el plan plurianual, ¿cómo se está ejecutando? ¿Qué queda para que en cualquier territorio, reitero, un consejero, una consejera, un representante de una organización social de la población de personas con discapacidad pueda incidir en lo que resta en los gobiernos territoriales, que eso sí son todos en las mismas fechas en todo el país? Entonces estamos a unos meses de que terminen esas gobernaciones, esos gobiernos territoriales. Entonces, con tu experiencia de planeación y todo el proceso de reto frente a las leyes como la de inclusión laboral, tenemos quienes adelantamos Acción Ciudadana. ¿Cuál puede ser ese mensaje desde tu experticia para hacer más efectiva, más asertiva y más incidente la participación ciudadana? Pues, mira, hay algo que de pronto, ahora que es el costo, claro, hay un costo, llamarlo de cierta forma político, que puede ser la persecución. Pero hay costos también, porque a veces uno renuncia a otros temas por ayudar en el proceso de construcción, por ayudar en el proceso de incidencia, porque evidentemente somos afectados y pues necesitamos trabajar en pro de que las cosas mejoren. Sí, y a veces uno descuida también, se descuida un poco del núcleo familiar y deja de atender ciertas cosas de la familia por estar en estos procesos. Sí, entonces eso también es un costo. Es el tiempo que le dedicamos, es el esfuerzo que le dedicamos, es el compromiso. Sí, todo eso suma y pues que al final tenga uno que enfrentarse con otra barrera mucho más fuerte que es institucional y que genera barreras y que genera persecución y que genera violencia, porque tú mismo lo decías. La violencia no solamente es de tener un arma, porque incluso una persona que es capaz de atentar contra el plato, contra el alimento de una persona con discapacidad, sin contemplación, sin dolor, prácticamente es atentar para matar a esa persona. Entonces, eso es un atentado. Orientando la pregunta frente a la posibilidad de construir futuro y de buscar soluciones para dejar de ser parte del problema. Entonces, ubiquémonos en
en los planes de desarrollo, en los planes plurianuales y cómo la comunidad puede incidir en los últimos meses que restan de estos gobiernos territoriales. Verbigracia, aquí el Instituto Nacional para Ciegos está convocando, estamos desde el equipo de gestión interinstitucional, convocando el próximo 27 de marzo a un taller para la formulación de proyectos comunitarios, entendiendo pues que estamos en la etapa final del gobierno distrital, pero que igual esto sucede en todos los territorios del país. Entonces, a partir de tu experticia, ¿cómo puedes orientar a nuestra comunidad para hacer un mejor ejercicio de acción ciudadana y de incidencia en cuanto a los recursos públicos o a las posibilidades de presentar proyectos para la búsqueda de alternativas de solución? Sí, entiendo que estás corriendo con el tiempo ya, porque es breve. Pero bueno, yo ahora resumo en dos cositas. Lo primero es que gracias por extender la invitación para el 27, que evidentemente vamos a empezar a circular una vez tengamos el link y el orden del día para el desarrollo de esa reunión. Y lo segundo es también, vamos a empezar un proceso de seguimiento plan de desarrollo distrital, que lo estamos articulando en una alianza estratégica con la veeduría distrital. El Consejo Territorial de Planeación, en conjunto con la veeduría distrital, vamos a hacer una alianza dentro de hacer el seguimiento al cuatrenio de la administración. Porque es que el problema que hemos tenido en esta instancia de participación es que la información no es abierta, hay barreras para acceder a la información de manera integral. Sí, entregan cosas, pero no es integral. Los análisis no los podemos hacer profundos porque siempre faltan muchas cosas. Hacer una alianza con la veeduría en este momento nos va a ayudar a poder hacer seguimiento al cuatrenio de lo que ha sido esta administración, ¿sí? Para poder revisar ya todos los procesos desde la representatividad de discapacidad a nivel distrital. A nivel local, desde el Consejo de Planeación, como miembro también del Consejo de Planeación Local de Chapinero, precisamente estamos trabajando ya en una articulación que tiene que ver con el corredor verde, porque desde ahí es importante también dar la mirada de lo que es la accesibilidad a nivel de movilidad reducida, en lo que lleva ese tramo que va por Chapinero, desde la 40 hasta la 100. Entonces, todo ese tipo de incidencias también tenemos que empezar a visibilizarlas, la afectación que hay desde lo local. Como delegado del comité técnico de acá de Ingativá, también, digamos, la percepción, porque a veces hablamos más de la percepción que desde la realidad. La percepción es que las políticas no están atendiendo las necesidades de discapacidad, hay muchos vacíos. Entonces, ya empezar a aterrizarlo, hay un trabajo conjunto también con el Comité de Seguimiento y Control en conjunto con la Contraloría. Desde ahí estamos haciéndole seguimiento a lo que tiene que ver con el convenio de ayudas técnicas, lo que tiene que ver con el tema de movilidad en relación a lo que es el sistema integrado de transporte, lo que es Transmilenio, cómo está la flota a nivel de accesibilidad en los patios taller que tiene la localidad. Si todo ese tipo de procesos que van directamente vinculados a discapacidad, ya estamos creando unos meses de trabajo importantes de seguimiento. Entonces, ¿cuál sería la invitación? Que las personas se sumen, que la población se sume. Esto ha sido también algo importante que desde el Consejo Distrital hemos llevado, y es que necesitamos establecer fortalecimientos a la población para que la población participe de los procesos técnicos de seguimiento y control. Porque hacer el seguimiento al plan de acción que va a traer la nueva política es importante. Las personas tienen que saber cómo hacer el seguimiento y control de ese plan de acción, cómo hacer el seguimiento desde el local, desde el distrital, cuáles son los temas que tienen relación con discapacidad, esa mirada transversal de la discapacidad. Ahí es donde todos tenemos que empezar a sumarnos para que desde ahí, con la suma de todos, podamos tener los resultados y que muestre realmente el impacto que ha tenido la política y el resultado de la misma. El llamado es a que todos participen del proceso, que se involucren, que se apropien de los conceptos. Ahorita con esta nueva política, entonces digamos que por más decir borrón y cuenta nueva, pero por las personas ya empezando de cero con la implementación, empiecen a apropiarse
de los objetivos de la política, de los indicadores que tiene trazada la política, de todo el plan de acción, de empezar a construir los productos que también tienen que venir con esos descriptores que trae desde el borrador de decreto, que ya todavía hacen falta formularse en el plan de acción. Entonces, hay muchas cosas por trabajar, pero sobre todo empezar a hacer ese seguimiento de manera juiciosa y profunda para demostrarle a la administración que las políticas, dónde tienen sus vacíos, dónde tienen sus tropiezos, dónde hay que empezar a fortalecer. Yo creo que esa sería la invitación de manera general. La acción ciudadana se refuerza o se basa también en la concertación y en la articulación con los organismos de control, las personerías municipales, distritales, departamentales, y las contralorías y la veeduría en las ciudades donde existan estos organismos. Deben ser la fuente de inspiración y de apoyo para hacer más efectiva esa acción ciudadana, pero sobre todo las bases sociales, nuestra comunidad. Y por eso reitero las dos invitaciones para los dos próximos encuentros que tendremos. De una parte, el jueves 16 de marzo a las 3:30 de la tarde en el Salón Comuneros, para encontrarnos con los representantes distritales, las consejeras y consejeros de las 20 localidades y los líderes y lideresas de nuestras organizaciones sociales allá en el Salón Comuneros del Consejo de Bogotá, para escuchar las últimas noticias, los avances y la ruta que se avecina desde la Subcomisión para la Vigilancia y Control y la reformulación de la política pública de discapacidad. Y el 27, esto ya específicamente para las personas ciegas, los líderes y lideresas, los consejeros de las 20 localidades y las organizaciones sociales más representativas en el Distrito Capital, el lunes 27 de marzo a las 8:30 de la mañana en el auditorio del Salón Cultural, del Centro Cultural del INSI. Tendremos la oportunidad de adelantar también una información que tiene que ver con la empleabilidad, que tiene que ver con el plan estratégico del INSI y específicamente el abordaje de alternativas a partir de la presentación de proyectos en las líneas de inversión. En estos últimos minutos, por favor, Darío, la despedida, tu mensaje a nuestra audiencia. Vale, muchas gracias, Nelson, por la invitación. De verdad que sí, es un gusto siempre dialogar contigo y por el espacio que me has brindado el día de hoy. Pues invitar a la población para que estemos conectados, para que estemos articulados. Es importante que el sistema distrital cuente con esta articulación desde lo distrital con el territorio para realmente mirar si las políticas se están implementando bien en lo local. Las personas que deseen sumarse al equipo de trabajo, a lo que vamos a empezar a construir con la Contraloría, a lo que vamos a empezar a construir con la veeduría, desde lo distrital, desde lo local, son bien recibidos todo el que quiera sumarse a esa fuerza de trabajo. Y invitarlos también para mantenerse, para que sigan dando ese paso adicional, porque no es fácil. Muchas veces digamos que hay cosas que menguan de pronto ese dinamismo y esa cosa que podemos llevar individualmente, pero no desistir en el camino, sino perseverar, creer que se puede, creer que lo podemos lograr en conjunto, no desistir, y seguramente en unos años, si nos mantenemos unidos, tendremos mejores resultados, tendremos fuentes. Es que lo que necesitamos es tener fuentes, análisis, donde demostremos a la administración dónde es que tienen que corregirse las cosas, con análisis de impacto, con análisis de resultados. Y eso creo que ahí es donde tenemos que llegar, a veces no solamente desde la percepción, sino que nos toca hacer el trabajo técnico, y ahí es donde, pues, digamos que esa articulación con los centros de control nos va a ayudar a fortalecernos para que tengamos realmente la información como debe ser y los análisis de la misma. Pues muchas gracias, Mentito, y pues
Y siempre dispuesto a que podamos sostener un diálogo ameno y compartiéndole a la población también el resultado del trabajo que estamos realizando. Con todo gusto. Otro escenario, otro espacio de participación al que pertenece Digdario Díaz Meléndez es la Mesa y Red Distrital de Discapacidad, y muy seguramente en nuestro próximo encuentro de Acción Ciudadana traeremos a su vocero, a su coordinador. Como siempre, finalizamos nuestro programa reconociendo en la figura de Digdario Díaz Meléndez su protagonismo, porque él es Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al director general del INSI, doctor Carlos Alberto Parra Duzán, a la coordinadora de INSI Radio, Adriana Pardo, y a nuestro productor, Nicolás Monroy Sáenz, me despido con un fuerte abrazo en la distancia para todas y todos. Hasta próxima ocasión. Chao, chao. Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti. 3, 2, 1. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI-radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.